Quien pregunta a un hombre bueno, ¿por qué amas a Dios?, recibirá como respuesta: no lo sé, porque es Dios. ¿Por qué amas la verdad? Por la verdad. ¿Por qué amas la justicia? Por la justicia. ¿Por qué amas la bondad? Por la bondad. ¿Y por qué amas vivir? A fe mía que no lo sé, me gusta vivir. Tal como lo dice el maestro Eckhart, de una forma muy poética, nosotros podemos preguntarnos acerca de si la vida tiene algún sentido. Y si es que él no lo tiene, ¿merece la pena darle alguno? El gustarnos vivir, el querer vivir, no es cosa que necesite explicación, razón o motivo. Simplemente nos gusta. Sin embargo, el preguntarnos cómo queremos vivir, eso sí tiene algún paradigma y tiene múltiples respuestas, dependiendo de la persona o el tipo de persona que seas. Para algunos será el poder, para otros será el amor, para algunos otros será el dinero, para algunos otros será inclusive las comodidades y los placeres. Pero si la respuesta de felicidad tiene muchos conceptos y dependiendo de cada persona varía mucho su definición, ¿no es más bien algo subjetivo? ¿No es más bien algo muy vano? Para esto debemos enfocarnos en los objetivos. ¿Cómo es que nosotros planeamos nuestros objetivos? Y si los objetivos nos llevan a nuestra felicidad. Primero, entendemos a la felicidad como esa sensación de conseguir todo lo que queremos. Si nosotros tenemos todo lo que planeamos, seremos felices. Sin embargo, ¿es esto cierto? Para eso hay dos paradigmas. El primero es un objetivo y el otro es uno subjetivo. Primero con el subjetivo. El subjetivo nos habla acerca de que todos nuestros deseos provienen únicamente y exclusivamente de nosotros. Pero eso no nos explica nada. No nos explica si los deseos provienen de manera fisiológica, como podría ser el comer o el beber. No nos explica si son culturales, como aprender una nueva lengua, o también incluso leer o aprender alguna otra cosa, o si son socialmente inducidos, como podría ser los hábitos como fumar, tomar, o inclusive los carros. Por su parte, el paradigma objetivo nos va a hablar acerca de que esto tiene un cierto paradigma o una cierta normatividad. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que ciertas acciones nos van a conducir a ciertos actos, ¿no? Entonces, esa felicidad objetiva nos va a hablar acerca de las razones por las cuales deseamos las cosas. Es lo contrario al otro. En este sí nos preguntamos de dónde viene tal acción o más bien tal deseo que nos impulsa a esa toma de decisiones para que seamos felices. En el primer caso diríamos, seré feliz si gozo de lo que deseo. Y en el segundo caso, por el contrario, decimos, seré feliz a medida que desee lo que debo desear, puesto que quiero llegar al máximo de felicidad. Evidentemente, entre estos dos paradigmas, el que más prevalece es el primero. Sin embargo, no podremos decir que es más cierto el segundo, puesto que el hombre tiene una naturaleza, y no es esa naturaleza el fin de nuestros medios, como cualquier otro ser vivo. Pongámoslo como un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de una semilla que es un rosal. Para que esa semilla cumpla con su mayor desarrollo o su mayor alcance de sus posibilidades, debe tener una cierta tierra, una cierta humedad, un cierto sol, las cuales el jardinero debe de cumplir para que ese rosal llegue al máximo de sus posibilidades. Sin embargo, aunque el jardinero no estuviera ahí, el rosal va a tener que adaptarse a su medio y llegar a ser la mejor, que sus flores sean las más bonitas y que su tallo sea el más fuerte. Tal vez no pueda modificar la tierra, pero sí puede inclinarse más hacia el sol. En ese sentido, aún el jardinero, careciendo de conocimientos teóricos, sabría qué cosas hacer y qué cosas no hacer para que el rosal cumpla con su mayor finalidad, llegar al máximo de su potencial. Y es por eso que varios, o por no decir todos, los grandes maestros de la humanidad han llegado a la misma conclusión del objetivo de la vida y la felicidad, que es vencer la codicia y el engaño, y optar por el amor, la bondad y la compasión, para alcanzar un máximo grado de ser. Con todo esto podemos dar un sentido propio de la vida. En otras palabras, llegar a ser lo que somos en potencia. Pero para llegar a ese tal punto de desarrollo personal, debemos de hacernos dos preguntas. La primera,
Somos libres externamente, y la segunda, somos libres internamente. Pero ¿a qué nos referimos con cada una de estas dos preguntas? Primero empecemos con libertad externa, que en otras palabras no es más que las condiciones sociales, políticas y económicas que están en nuestro contexto en el momento actual. Como que puede ser el fin de la explotación laboral, el fin del capitalismo innecesario, del consumismo desmedido, o otras formas que tiene esa sociedad para corrompernos. La liberación externa por sí sola no garantiza la liberación humana, así como la liberación interna, pero nos podemos acercar. Porque se nos ha olvidado que el hombre puede quedar preso sin estar encadenado. Continuando con el paradigma de la liberación interna, debemos de recordar lo que decían los grandes maestros, de vencer las cadenas de la codicia y del engaño. Pero esto va a hacer hincapié en otro concepto, que es la razón. ¿Cómo entendemos la razón? La razón la entendemos como la forma de ver el mundo tal y como es, y no como nosotros queremos verlo. Por eso, la razón solo obrará a medida que no esté sofocada por la codicia. Porque el que está preso de sus pasiones irracionales quedará a su merced, y pierde la capacidad de ser objetivo, y todo lo que diga solamente será uso para justificar su medio. El ser humano ya no está oprimido, está adaptado a una vida donde la validación externa está más allá que el bienestar interno. Y tal como mencioné hace un momento, se nos ha olvidado que el hombre puede ser esclavo sin tener cadenas. La liberación interna cambia el mundo, la liberación interna nos cambia a nosotros para el mundo. Sin esta segunda, la primera queda vacía. Y es algo curioso, porque mientras el gobierno y las instituciones políticas nos hablan acerca de una liberación externa y la iglesia acerca de una liberación interna, ambas nos dejan confundidos, sobre todo, y nos dejan a merced de una. El aparato sugestionador de la sociedad nos atiborra de ideas, deseos y pensamientos. Y esas cadenas internas son más fuertes que las cadenas exteriores. Nosotros, ¿cómo podemos liberarnos de cadenas que ni siquiera sabemos que existen o que ni siquiera podemos ver? Para llegar a ser más precisos, diría que debemos de instruirnos en el arte de vivir, leyendo las obras de grandes maestros del vivir para llegar a comprender y formarnos una idea propia de nuestra vida y cómo es que queremos llevarla. Debemos de abandonar la idea de que no necesitamos maestro, ni guía, ni modelo para este ámbito. Y yo te hago esa pregunta. ¿Tus objetivos te acercan a ser mejor persona o solamente a tener más cosas materiales? Nos vemos. Gracias por ver el video.